Imagina una foto en blanco y negro. Chicago todavía oscuro, una casa sencilla con la puerta apenas abierta y un rosario sobre la mesa. Una madre llama por su nombre a sus hijos para la misa de 6:30. Un padre prepara el abrigo. 3 hermanos comparten pan, escuela y preguntas. En esa cocina se aprende a empezar el día sirviendo, a agradecer antes del primer sorbo de café, a escuchar con atención la voz más suave de la casa. Allí la fe no se discute, se vive. Es ritmo que ordena la semana y calor que sostiene cuando el invierno aprieta. Mira esa imagen un segundo más. La luz de la calle entra como una línea fina y recorta los abrigos colgados en la pared. Un cuaderno queda abierto junto al rosario, como si alguien hubiese detenido la última lectura para salir corriendo a tiempo. El padre revisa que no falten los guantes, la madre apaga la hornilla y los niños se ajustan la bufanda. No hay discursos, hay gestos. No hay eslóganes, hay hábitos. De ese hogar salió un muchacho que aprendería a servir antes de hablar, a estudiar antes de opinar y a escuchar antes de decidir. Hoy seguiremos las huellas de las personas que marcaron a Robert Francis Prevost, a quien el mundo conoce como León XIV. Entenderemos por qué su estilo pastoral suena a familia, huele a cocina y piensa como biblioteca. Veremos al padre y a los hermanos que sostuvieron su vocación, a la parroquia de barrio que lo abrazó de monaguillo a pastor y a los maestros y mentores que pulieron su disciplina y su fe. No es un álbum de recuerdos, es un mapa de decisiones pequeñas que, juntas, levantan una vida. Tal vez, mientras avanzamos, mires tu propia historia y encuentres escenas parecidas. Una mesa que te reunió, una parroquia que te cobijó, un maestro que te exigió con cariño, un padre que te enseñó a cumplir sin ruido, un hermano que te sostuvo en un día difícil. Lo grande casi siempre empieza así, en casas comunes donde se ama, se ora y se sirve en silencio. Respira hondo. La puerta ya está abierta. Salgamos a la calle fría con la certeza de que cada paso nos acerca a la respuesta de una pregunta sencilla y poderosa como se forma un corazón que guía con serenidad, decide con método y acompaña con cercanía. Si te quedas hasta el final, esa foto en blanco y negro cobrará color en tu memoria y quizá también en tu casa. Aquí comienza el camino. El padre y los hermanos, la familia que sostuvo la vocación. De la foto en blanco y negro salimos a un pasillo con mochilas, abrigos y voces que se llaman por el nombre. Para entender un corazón que luego aprenderá a guiar, hay que entrar primero en su círculo íntimo. En Dolton y Riverdale la semana se armaba como un reloj de familia en torno a la parroquia y a la escuela católica. Las campanas ponían la hora, la mesa ponía el tono y el padre ponía el ejemplo. No necesitaba grandes discursos. Su manera de trabajar, callado, constante, responsable, enseñaba más que cualquier sermón. Donde otros veían rutina, sus hijos aprendían una gramática de la fidelidad que después usarían para leer la vida. Robert era el menor y caminaba detrás de Lois y de John, copiando sin pudor lo que admiraba. Los veía salir listos, llegar puntuales, volver con tareas hechas y bromas privadas de hermanos que se entienden con una mirada. Ese orden fraterno lo iniciaba en un arte difícil, vivir junto a otros sin empujarlos. Cada quien tenía su espacio, pero todos sabían que el día funcionaba mejor cuando cada uno hacía su parte. Sujetar la puerta para el de atrás. Preparar los cuadernos del pequeño. Repartir silencios cuando alguien necesitaba estudiar. La fraternidad no era eslogan, era un modo concreto de estar disponibles. El padre sostenía el andamiaje con una elegancia invisible. Revisaba horarios, preguntaba por la clase que costaba más, celebraba los pequeños progresos y corregía con firmeza serena cuando hacía falta. De él aprendieron que la autoridad no grita. Respira, piensa y decide. Que un hogar no se improvisa, se construye cada día con la paciencia de quien repite lo esencial sin cansarse. Esa forma de educar por presencia se volvió referencia para los tres. Y en el más pequeño dejó una huella particular: servir primero, hablar después. Con los años llegaron las escenas que hoy se recuerdan con una sonrisa. El teléfono que no dejaba de sonar el día de la elección.
Los hermanos desbordados entre lágrimas, incredulidad y orgullo tranquilo. La memoria regresando a los pasillos de la casa, a la voz del padre llamando a tiempo, a la madre ordenando libros y corazones. También volvieron recuerdos más antiguos. Alguno habló del niño que ya de pequeño parecía tener un aire espiritual, de cómo miraba el altar sin prisa, de cómo se ponía serio para jugar a la misa en la sala. Otro contó el silencio extraño que quedó en casa la mañana en que Robert hizo las valijas para irse temprano al seminario. No era un adiós triste. Era la sensación rara de ver a un hermano cruzar una puerta que todos sabían que algún día abriría. La fraternidad, mientras tanto, seguía enseñando cosas prácticas que el tiempo revelaría como esenciales. Disentir sin romper la mesa. Esperar el turno para hablar. Pedir perdón sin excusas. Sostener al que flaquea sin convertirlo en rehén del favor. Las casas que logran eso forjan un tipo de carácter que después se agradece en cualquier misión. A Robert le quedó inscrito ese ABC. Por eso, cuando más tarde le tocó acompañar a otros, eligió el mismo método. Cercanía que no invade. Humildad que no se rinde. Claridad que no humilla. Hubo también pequeños pactos de hermanos que, sin proponérselo, se volvieron escuela de liderazgo. El mayor marcaba el paso, el segundo afinaba el detalle y el menor aprendía a leer el conjunto. En ese reparto tácito el pequeño entrenó una mirada que integra. De la mano del padre aprendió a no perder el cuadro general. Del pulso de los hermanos aprendió a cuidar el clima y el detalle que lo hace posible. Primero el vínculo, luego la tarea. Primero la persona, luego el resultado. Lecciones discretas de pasillo que más tarde serían decisiones grandes en el camino. Y así, entre desayunos apurados, mochilas a medio cerrar y la voz del padre recordando la hora, se fue escribiendo la primera parte de esta historia. Un hogar que no buscó reflectores, un padre de escuela que enseñó con el ejemplo, dos hermanos que empujaron con su presencia y un menor que aprendió a servir mientras crecía. Desde aquí la puerta vuelve a abrirse hacia la calle. El mapa del barrio nos espera con campanas y bancos gastados, porque la familia que sostuvo la vocación encontraba su aire natural en la parroquia que la vio crecer. Allí vamos. La parroquia del barrio. Aquí empezó todo. De la mesa familiar salimos a la vereda y seguimos el hilo de las campanas. El camino es corto y conocido. St. Mary of the Assumption aparece como una casa grande del corazón, con su atrio que parece patio común y sus bancos gastados que saben el peso de muchas oraciones. Allí Robert aprendió a caminar sin prisa por la nave central, a inclinar la cabeza en el momento justo y a servir sin ser visto. Allí sonó el reloj de su infancia. Domingo que ordena la semana, catequesis que completa la tarde, escuela que conversa con la misa temprana. Lo que en casa era hábito, en la parroquia se volvió pertenencia. Ser monaguillo no era solo ponerse el alba y estar atento a las señas del sacerdote. Era aprender un idioma silencioso. La sacristía enseñaba que todo tiene un lugar y un tiempo. El altar enseñaba que lo pequeño importa el gesto medido, la mirada atenta, la mano que sostiene. El templo enseñaba a escuchar a los demás sin interrumpir, a esperar el turno, a intuir cuando alguien necesita una palabra o un vaso de agua. En St. Mary se ensayó una forma de estar en el mundo que acompañaría a Robert toda la vida presente, respetuoso, disponible. Pasaron los años y la parroquia cambió con el barrio. Menos feligreses, otras dinámicas, decisiones difíciles. El templo fue cerrado y vendido en 2011. Para muchos fue un golpe. Sin embargo, la memoria no se apagó. Las fotos del interior vacío circularon, y en lugar de borrar lo vivido, lo hicieron más nítido. Cuando Chicago amaneció con la noticia de un papa nacido en la ciudad, los recuerdos encontraron cuerpo en ese mismo lugar. A pocos días de la elección, personas de distintos rincones se acercaron a la antigua parroquia para rezar y agradecer. Algunos no habían entrado nunca. Otros volvían después de años. Todos encontraban la misma certeza: aquí empezó algo bueno. En Dalton la gratitud tomó otra forma. No bastaba con recordar.
Había que custodiar. Las autoridades decidieron adquirir la casa de la infancia para preservarla como memoria viva. No como reliquia fría, sino como relato compartido que inspira. Los vecinos organizaron celebraciones sencillas y alegres para su cumpleaños, 70 globos al aire, cantos de alabanza, abrazos que decían sin palabras lo que siempre supieron: este camino salió de aquí. La compra de la casa no fue un gesto de nostalgia. Fue una declaración de futuro. Si una cocina puede sostener una vocación, entonces cualquier casa del barrio puede ser cuna de esperanza. La parroquia, incluso cerrada, seguía hablando. El edificio ya no tenía misas, pero su historia seguía celebrando. En el recuerdo de los antiguos monaguillos que se saludan al cruzarse en la calle. En las madres que cuentan a sus hijos cómo sonaban aquellas campanas. En los maestros que todavía llevan de excursión la memoria, no para llorar lo perdido, sino para aprender lo esencial: comunidad, servicio, oración. Lo que se vivió entre esas paredes se mudó a la vida cotidiana. Ese es el verdadero triunfo de un templo, cuando su espíritu habita las casas y las convierte en iglesias pequeñas. En el corazón de Robert, St. Mary no quedó como un capítulo cerrado. Quedó como una música de fondo. Cada vez que tomó una decisión difícil, volvió a ese pasillo donde se aprendía a esperar. Cada vez que habló a una comunidad herida, volvió a esas bancas que sostuvieron lágrimas y agradecimientos. Cada vez que sonaron las campanas en otra ciudad y en otro país, volvió a sentir el mismo llamado: estar, servir, escuchar. Por eso, cuando hoy alguien pregunta dónde empezó todo, la respuesta no es un dato, es una escena. Madrugada fría, puerta entreabierta, pasos chicos que se hacen grandes camino al templo. Una comunidad que abraza, corrige, celebra y acompaña. Un niño que aprende a servir antes de hablar. La parroquia de barrio fue, y sigue siendo, el molde. Desde aquí la historia nos empuja de manera natural hacia quienes afinaron esa formación: los maestros y mentores que, con paciencia y exigencia, pulieron la disciplina y la fe para que la vocación creciera con cabeza y corazón. Allí vamos. Maestros y mentores, los guías del camino. Venimos de la parroquia que marcó el ritmo y entramos ahora a las aulas y a las bibliotecas donde ese ritmo se volvió método. Lo que el barrio enseñó con campanas y bancos gastados, los maestros lo afinaron con preguntas precisas y paciencia diaria. Allí la vocación dejó de ser una intuición y empezó a tomar forma de disciplina. Primero escuchar, luego pensar, por último decidir. Ese orden simple fue el sello de quienes acompañaron el crecimiento de Robert. En la base de todo aparece la figura de la madre. Mildred, bibliotecaria en Von Steuben y en el Colegio Católico Mendel, presidió además el Mothers Club y convirtió los estantes en un taller de hábitos. Antes de hablar se busca, antes de resolver se ordena. Su mesa tenía el rumor de las páginas y la claridad de los horarios. Un cuaderno abierto, una lista de lectura, una pregunta que no apura. Ese ambiente pasó de la casa al aula como pasa la luz por una ventana limpia. No hacía falta repetir consignas, bastaba contagiar el gusto por la verdad bien encontrada. Años más tarde, cuando Robert enseñó en Chicago y caminó los mismos pasillos de Mendel, entendió que la docencia es otra forma de hospitalidad. Ordenar una clase para que entre un grupo variado de mentes. Cuidar el tiempo para que el que va más lento no se quede afuera y el que va más rápido no se aburra. Dar razones sin humillar, corregir sin herir, animar sin halagos vacíos. El profesor que abre un libro continúa el gesto de la madre parroquia había comenzado. Se reza con otros, se estudia con otros, se discierne con otros. El yo se vuelve nosotros para que el servicio alcance más lejos. Ese aprendizaje tomó cuerpo cuando la misión lo llevó al Perú. No se trataba solo de cambiar de paisaje, sino de dejar que la fe aprendida en Chicago respirara con otros acentos. Acompañar comunidades enteras enseñó un arte pastoral que no se explica en un manual. Caminar a la velocidad del que más sufre. Escuchar hasta entender de verdad. Ser claro cuando hay que decidir. Allí, entre parroquias y visitas,
La biblioteca de Mildred se tradujo en método para problemas reales y la mesa abierta de la casa se convirtió en cercanía que cura. Antes de ser obispo en Chiclayo, ya practicaba esa mezcla de cabeza y corazón que hace creíble cualquier palabra. Quienes siguieron su ministerio reconocen ese tono práctico que une escritura y calle. Las homilías nacían de la palabra y aterrizaban en la vida de la gente. Un pasaje, una historia, una tarea concreta. Sin adornos. Con serenidad. Las decisiones se tomaban al compás de una escucha paciente, compasión. La compasión no desordenaba el método. Dos ríos que se encuentran para regar la misma tierra. En 2023 llegó una responsabilidad que pedía todo lo aprendido. Fue llamado a Roma para ayudar a discernir y acompañar pastores. Allí la memoria de sus maestros y mentores se volvió herramienta cotidiana. La serenidad para guiar, el método para decidir, la cercanía para acompañar. 3 columnas levantadas entre estantes, pupitres y bancos de iglesia. No había novedad de fondo, había coherencia. La Casa de Chicago, comunidades del Perú. Todo confluía en un mismo cauce. Así, de la parroquia que dio pertenencia pasamos a los maestros que dieron forma. Y con esa forma en las manos, el camino se hizo misión madura. Lo que sigue es ver cómo esa coherencia encontró eco en la memoria de su gente y cómo la comunidad, al mirar hacia atrás, decidió custodiar los lugares donde comenzó lo que hoy sostiene a tantos. Con esa gratitud en marcha nos encaminamos al próximo capítulo. Raíces que cuentan, la herencia que habla. Venimos de maestros y mentores que dieron forma al carácter y abrimos ahora un álbum más antiguo, el de las raíces que explican tonos y acentos del corazón. A veces para comprender una vocación hay que escuchar la historia que la precede. No solo la casa y la parroquia, también la memoria de quienes caminaron antes y dejaron un modo de creer, de celebrar y de sostenerse juntos. El relato familiar guarda una pieza que hoy ilumina a muchos. Investigaciones genealógicas, confirmadas por la propia familia, mostraron que la rama materna de Mildred procede del histórico Séptima Guard de Nueva Orleans, con antepasados registrados como Free People of Color en el siglo XIX. Esos nombres aparecen en censos y padrones como si fueran susurros que cruzan el tiempo. Dicen que hubo familias que trabajaron duro, que educaron a los suyos, que mantuvieron la fe encendida y que, cuando se hizo necesario, buscaron nuevos horizontes. De aquellas calles de Nueva Orleans partieron hacia Chicago mujeres y hombres que llevaban en la sangre un catolicismo popular y una cultura hecha de música, cocina y comunidad. En la maleta no solo entraron ropa y papeles, entraron maneras de estar juntos. La costumbre de rezar en casa antes de salir. El gusto por cantar la fe con ritmo y alegría. La habilidad para convertir la mesa en lugar de encuentro y la vida parroquial en red de apoyo. Esa memoria criolla no es un capítulo exótico. Es un cauce que desemboca en la historia de Mildred, y a través de ella, en la de sus hijos. Cuando esa herencia llegó a Chicago, encontró barrios donde el trabajo exigía madrugar y la fe ayudaba a no rendirse. Allí se mezclaron acentos, recetas y devociones. La misa dominical siguió ordenando la semana. La procesión de un barrio nuevo recordó a otras procesiones de la infancia de los abuelos. El rosario que pasó de mano en mano entre generaciones conservó un modo de agradecer que no depende de la abundancia, sino de la confianza. Ese hilo, que muchos no ven, explica la naturalidad con la que en la casa de los Prevost se unieron oración, estudio y servicio. La raíz criolla dejó huellas discretas y firmes. Una sensibilidad por la dignidad de cada persona. Un oído atento para las historias que a veces no encuentran micrófono. Una intuición para celebrar la fe con sencillez y hondura. Y un impulso constante a abrir la puerta a quien llega, porque alguien antes la abrió para los tuyos cuando hubo que empezar de nuevo. Esa memoria se reconoce en la forma de acompañar sin prisa, en la alegría sobria de las fiestas familiares y en la convicción de que la iglesia es casa grande donde caben muchos colores y acentos. Por eso esta pieza del relato no es solo curiosidad de archivo. Ha abierto conversaciones esperanzadas sobre la presencia y los aportes de católicos afrodescendientes en Estados Unidos. Lo que en un documento es un dato,
en la vida de la iglesia es una ventana. Una ventana a la inclusión agradecida, a la reconciliación de memorias y a la conciencia de que la catolicidad es, precisamente, esta capacidad de abrazar historias distintas en una misma mesa. En la biografía de Robert, esa ventana se traduce en estilo pastoral. Escucha que no discrimina. Palabra que nombra la dignidad. Decisión que no olvida a los que suelen quedar al margen. Mildred creció en ese clima de mezcla fecunda. De su mano y de la memoria de los suyos, la fe respiró con naturalidad en la casa de Chicago. Por eso, cuando más tarde veamos a su hijo cruzar fronteras y servir en lugares lejanos, reconoceremos un timbre familiar. El de quien sabe que el evangelio florece cuando la comunidad se vuelve hogar y cuando las raíces no se esconden, se ofrecen. Con ese paisaje de fondo, nuestro camino avanza hacia el tramo final del relato, donde las raíces, el barrio y los guías del camino confluyen en un servicio que madura y se hace memoria viva para muchos. Camino que madura, del barrio al servicio universal. De aquellas raíces que hablan abrimos la puerta al tramo donde los pasos se hacen largos. El niño que aprendió a empezar el día sirviendo en el altar, el adolescente que afinó cabeza y corazón entre biblioteca y parroquia, el joven que escuchó a maestros y mentores hasta encontrar su propia voz, se puso en camino. Primero fue un sí sencillo a la vida agustiniana. Allí la oración compartida le dio compás, el estudio riguroso le dio método y la fraternidad le enseñó a convertir las diferencias en riqueza. Ese aprendizaje no lo encerró, lo lanzó. Llegaron años de responsabilidades crecientes. La confianza de sus hermanos lo puso a cuidar no solo una comunidad local, sino la vida y la misión de toda la familia agustiniana. Ser superior general exigió combinar la serenidad que había practicado en casa con la claridad de decidir por el bien de muchos. Volvieron a ser útiles las lecciones del pasillo de Chicago: escuchar primero, ordenar después, actuar cuando haga falta. En ese cruce entre despacho y capilla, la autoridad se pareció a la paternidad del hogar: presencia constante, palabra sobria, paciencia que acompaña los procesos sin soltarlos a mitad de camino. Después el camino dobló hacia el norte del Perú. Allí la misión dejó de ser mapa y se volvió rostro. Pueblos con historias heridos y luminosos a la vez. Comunidades que pedían pastores capaces de rezar con ellos, aprender sus ritmos y decidir sin herir. Los inviernos de Chicago le habían enseñado a caminar igual con cielo encapotado o despejado. Esa constancia encontró su lugar en la costa y en los valles, en visitas largas que empezaban por escuchar, en reuniones donde la palabra se hacía tarea y en decisiones que buscaban sanar sin humillar. La cercanía no fue un estilo blando. Fue disciplina de presencia, estar, volver, sostener. En esa tierra la biblioteca de Mildred volvió a abrirse, ahora en clave pastoral. Antes de hablar se busca, antes de resolver se ordena. Se estudian las realidades, se contrasta con la doctrina, se consulta a quienes conocen el territorio. Y al mismo tiempo la mesa de casa siguió dictando su catequesis silenciosa. Se recibe a todos, se sirve a todos, se cuida que nadie quede atrás. Las homilías nacieron de la escritura y de la calle, de los encuentros en los que una pregunta sencilla abría la puerta a cambios duraderos. Allí se templó un estilo que mucha gente recuerda como mezcla de firmeza amable y prudencia valiente. De Perú a Roma, el paso fue natural en el plano de la obediencia, aunque grande en el de la responsabilidad. Acompañar el discernimiento de pastores para la Iglesia Universal pedía justamente lo que la vida le había enseñado desde niño: serenidad para guiar, método para decidir, cercanía para acompañar. Serenidad para no dejarse arrastrar por la urgencia del momento y mirar el cuadro completo. Método para distinguir lo esencial de lo accesorio, separar ruido de signo, priorizar el bien de las almas. Cercanía para escuchar historias concretas y recordar que cada decisión toca a personas con nombre y apellido. Cuando la Iglesia lo llamó al ministerio de Pedro y el mundo escuchó el nombre de León XIV, muchos reconocieron un timbre que ya conocían. No era una voz recién estrenada. Era la voz de familia y el sabor de barrio madurados en la misión. Esa continuidad explica por qué su modo de estar con la gente parece sencillo y raro a la vez.
Sencillo porque no complica lo que no lo necesita. Raro porque en un mundo de urgencias ruidosas, él elige la paciencia que hace crecer lo que realmente importa. Y mientras tanto, lejos y cerca a la vez, Dalton miró hacia atrás para agradecer. Decidieron cuidar su casa de infancia y contarla a los visitantes como una lección viva. No para montar un museo de vitrinas, sino para que cada quien salga con una pregunta encendida: ¿qué hábitos de mi casa pueden sostener la vocación de alguien? Allí, en ese umbral humilde, se resume una pedagogía de toda la vida. Las grandes misiones nacen en cocinas sencillas, bibliotecas ordenadas y parroquias que abrazan. En esa casa la fe se aprendió como ritmo, el estudio como gratitud y el servicio como alegría. Por eso, al cerrar la puerta con cuidado, no se cierra el relato. Se abre en quien lo escucha. Así llegamos al borde del final con una certeza que no hace ruido. Lo que comenzó en familia y barrio maduró en misión y servicio universal. Lo pequeño sostuvo lo grande sin dejar de ser pequeño. Y es ahí, en ese puente de ida y vuelta entre cocina y cátedra, donde la historia nos invita a dar un paso más, agradecer lo recibido y decidir qué haremos con ello en nuestras propias casas. Venimos de cerrar la puerta de aquella casa de Dalton con cuidado, no para terminar la historia, sino para guardarla donde mejor vive, en la memoria agradecida. El camino nos llevó de la cocina al altar, del barrio a la misión y de la misión a un servicio universal. Lo que parecía pequeño resultó ser el hilo que sostuvo todo lo grande. Y ahora, al terminar este recorrido, la foto en blanco y negro cobra color. Vemos a un padre de escuela que enseña con el ejemplo, a dos hermanos que sostienen y discuten con cariño, a una madre que ordena libros y corazones, a una parroquia que late como casa grande, a maestros y sacerdotes que pulen una vocación paciente. Miramos atrás y entendemos que la santidad no irrumpe como un rayo, se teje como una trama. Si algo nos deja esta historia es una herencia práctica: amar en lo pequeño, estudiar con gratitud y servir con alegría. Hagamos una oración de despedida. Señor Jesús, gracias por las familias que sostienen la fe de la Iglesia. Gracias por los padres, hermanos, maestros y sacerdotes que fueron casa para León XIV. Danos constancia para vivir lo pequeño con amor, inteligencia dócil para buscar la verdad y manos dispuestas para acompañar sin prisa. María, Madre de la Iglesia, guarda nuestros hogares en tu corazón. Amén. Si este video te tocó, cuéntanos en los comentarios qué te llevas de la familia de León XIV y compártelo con quien lo necesite. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.